En Colombia, a lo largo de la historia, se han presentado diferentes tipos de conflictos armados. Y estos conflictos armados han erradicado en la presencia de diferentes tipologías de la violencia y cómo ella ha tenido sus manifestaciones y consecuencias en la población colombiana. En este documental llamado Bajo Fuego, creado en el año 2020, dirigido por Irene Vélez Torres y por el señor Van Grodes, estudiaremos más a fondo el tipo de violencias que se presentan, teniendo como claro ejemplo y referencia el conflicto el cual hace referencia este documental. Para entender un poco mejor cuáles son los tipos de violencia y tener un contexto más a fondo sobre cómo se presentan y cuáles son las que se presentan en el documental, explicaremos brevemente lo que es cada tipo de violencia. En principio existen tres. Primero es la violencia directa. La violencia directa es la más visible. Es una violencia que se presenta mediante actos de daño físico, psicológico, intencionado hacia unas personas, un grupo o una institución. Este tipo de violencia se presenta en casos como lo pueden ser guerras, ataques terroristas, represión excesiva de fuerzas armadas, uso de golpes, armas, asesinato, tortura o violaciones. Por otro lado, tenemos la violencia estructural. Este tipo de violencia es una violencia más sutil y de manera sistemática. Esta actúa sobre estructuras sociales, políticas y económicas que impiden que ciertas personas o grupos puedan satisfacer de manera eficiente sus necesidades. Un ejemplo de ello puede ser el acceso a derechos o cuando un sistema presenta discriminación frente a ese grupo de personas que es vulnerado. En medio de ello, aquellas personas afectadas presencian poco acceso en su territorio a algunos derechos. También se puede presentar lo que es la pobreza extrema y desigualdad económica frente a otras regiones víctimas de este mismo conflicto o de violencia. Y por último tenemos la violencia cultural. Este tipo de violencia se manifiesta mediante las creencias, religiones, se puede manifestar mediante el uso de algunos símbolos, lenguajes, el arte y demás elementos culturales que tienen un trasfondo que busca justificar o legitimar la violencia directa a otras estructuras. Esto puede ser, por ejemplo, como las ideas racistas, sexistas, la xenofobia, el uso de la religión para justificar algún tipo de guerra o castigo físico y el uso del lenguaje discriminatorio. Ahora, para poder tener un contexto también sobre el documental, en resumen, el documental es filmado durante 3 años en los municipios de Corinto y de Miranda en el país de Colombia. Entonces, el documental sigue la historia de diferentes campesinos, los cuales eran familias dependientes de la cultivación de plantas ilícitas, en este caso la planta de coca. De hecho, se sigue muy de cerca en el documental las historias de Briseida y Leider, que es una pareja de campesinos que tras la firmación del acuerdo de paz del año 2016 se vinculan al PNIS con la esperanza de una vida mejor. Sin embargo, se enfrentan a promesas incumplidas, a una economía familiar que se encuentra en crisis y en medio de ello sumando lo que es las amenazas por parte de grupos armados presentes en el territorio. De otra manera, las familias campesinas se veían muy afectadas, eran las principales víctimas de este conflicto. Incluso asimismo se presenta también la historia de otro campesino llamado Wildemar, que era líder de la Guardia Campesina, quien tras sufrir amenazas y la pérdida de uno de sus compañeros se obligó a abandonar su labor. Finalmente se ilustra también la difícil decisión de la figura del señor Gustavo, quien era un líder social, que como respuesta a todos esos problemas que le generaba por parte del gobierno, de los grupos armados, la poca respuesta y presencia del gobierno dentro del territorio, o por lo menos no como ellos querían, obligó
a tanto al señor Gustavo como a otros campesinos a lo que era el exilio debido a las constantes amenazas y las violaciones de sus derechos humanos. Bueno, ya teniendo entonces un contexto más claro sobre lo que es el documental, cómo se desarrolla y de qué trata, podemos tener en cuenta lo principal. Por empezar, desde el lado de la gran violencia que se presentaba. ¿Y qué tipos de violencia en este caso, que ya hemos explicado anteriormente en este mismo video, se presentaban? Bueno, empezando por la primer tipo de violencia, claro que había un tipo de violencia directa. Esta violencia se presentaba bastante por aquellos campesinos que eran secuestrados, aquellos que fueron asesinados, aquellos que fueron exiliados como el señor Gustavo, el líder social. Incluso desde el lado de, por ejemplo, lo que también era la señora Briseida y el señor Leider, la pareja de campesinos de la cual hablamos, que ellos de todos modos seguían viendo amenazas por parte de los grupos armados presentes en el territorio. Ellos simplemente buscaban seguir con su labor, y en medio de ello también se aproxima lo que es la violencia estructural por parte del Estado. A pesar de que ellos, esta pareja de campesinos, hizo parte del acuerdo de paz, este acuerdo de paz no es que le haya traído tantos beneficios como ellos llegaron a pensar o pudieron pensar. Esto se debe a, como se ha mencionado, la falta de presencia del gobierno, de presencia en diferentes aspectos. O no es como que no estuvieran presentes, sino que también no de la manera en que ellos requerían o hubieran querido. Este tipo de violencia estructural y de violencia directa son las que se presentan en el video, porque a pesar de que no se presenta directamente o se ve refleja la violencia cultural, sí podemos ver que estos dos tipos de violencia son un gran detonante para que varios campesinos dentro del territorio colombiano, así como ellos, decidan optar por la opción de dejar sus tierras lastimosamente, verse en una crisis económica entre sus familias y buscar oportunidades en otros lugares, ya que las oportunidades que ellos tenían donde vivían se les fueron arrebatadas. El documental Bajo Fuego en el Estado colombiano tiene un rol ambivalente y en muchos casos determinante en la reproducción de la violencia. Por un lado, su ausencia histórica en territorios periféricos como los mostrados, donde no hay garantías básicas de educación, salud o infraestructura, crea un caldo de cultivo para que actores armados ilegales llenen ese vacío de poder. Por otro lado, cuando el Estado sí está presente, su accionar suele ser indiferente. Las promesas incumplidas de situación de cultivos, la estigmatización de los campesinos como los narcos o auxiliares de la guerrilla y la militarización de los territorios sin abordar las causas estructurales del conflicto profundizan en la violencia. Un ejemplo muy claro podría ser la fumigación de cultivos, una política a las familias sino es que expone mayores amenazas de grupos armados que controlan el negocio de la coca. Además, el Estado falla en proteger a los líderes sociales que denuncian estas situaciones, permitiendo que los amenacen y los asesinen. Bueno, teniendo en cuenta también entonces lo que fueron los tipos de violencia vistas en clase, y bueno, respondiendo a preguntas como qué tipo de violencias están presentadas en el documental según su tipología y cuál es el rol del Estado en la producción de las violencias identificadas en el documental, podemos concluir de que sin lugar a dudas el rol del Estado es bastante importante, porque no es fácil el trabajo dentro del Estado. Es importante comprender y reflexionar sobre esto. El rol del Estado cumple gran labor más allá de solamente combatir lo que es a los victimarios. En el caso de Colombia, combatir a las guerrillas, a las paramilitares que afectan a los campesinos, que afectan a las zonas rurales, que afectan en los municipios colombianos, sino que también si se hace un acuerdo de paz, si se llega a diferentes tipos de acuerdos, es el cumplimiento de ello. A quienes son víctimas, ofrecerles aquellos beneficios que fueron pactados, el poder brindarles un apoyo más cercano, no simplemente hacer presencia por hacer presencia, sino una presencia que al final de cuentas pueda ser de una manera óptima y maximizada, útil para las víctimas de las guerras y los conflictos armados dentro del país.